Buenos días, ¿quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es miércoles 19 de octubre de 2022. Con Byron Baltodano y con Carlos José Hurtado cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6 de la mañana con 34 minutos. Hoy para el Caribe Norte, un segundo 19 de julio. Hoy van a inaugurar el puente sobre el Guaguabum. Anoche fue el último viaje de la barcaza. Bueno, a lo mejor funciona para emergencias, ¿no? Tal vez. Pero es histórico. Tan histórico es que la alcaldía de Puerto Cabeza declaró feriado hoy para facilitar que la gente vaya en vehículos que ya dispusieron a presenciar la inauguración de ese puente. Es una maravilla ese puente. Yo insisto, para mí es la obra de infraestructura más importante de los últimos, yo no sé cuántos años, tal vez desde la carretera panamericana, que fue en los años 50. Porque nos permite de verdad ahora sí estar unidos como nación. Es una maravilla. Y además la obra como tal, preciosa quedó. Me acuerdo cuando se hizo el puente Santa Fe, allá en que cruza el río San Juan, que también, otra maravilla. El puente Paso Caballo, que también se hizo con Daniel. O sea, se nos olvidan tantas cosas, ¿verdad? Están haciendo el puente ahorita que va a unir la carretera que va entre el Jícaro y Quilalí. Ya la van terminando. El puente también sobre el río Coco, que une para la Cahuina con la carretera que va para, sobre la carretera que va para Telpaneca. Otro puente. ¿Cuál más? Sí, que son el puente allá en Muy. Ese puente desde el MIT se había derribado, habían puesto un provisional hasta que lo hizo Daniel. ¿Okay? Yo te voy contando como 6 puentes. Los puentes ahí en la carretera de Limay, que hay puentes larguísimos ahí. O ahí en San Francisco, en la carretera para San Francisco Libre. También. El puente allá en Zapuá, que además tiene su subterráneo para el cruce de peatones. Tantas cosas, ¿verdad?, que ha hecho el gobierno de Daniel. Y por eso duele tanto, mano, las pérdidas que hemos tenido. Bueno, primero con el salvaje acto del 2018 y segundo con los huracanes, hermano. Tanto llevamos y creo que ya son 7 huracanes los que han pasado en estos 15 años, empezando con el Félix. Pero después aquel Nate que devastó la selva del Indio Maíz, el Iota y el Eta. Hubo otros en medio, no me acuerdo cuáles son. Y las tormentas. Entonces la evaluación ya casi final. Falta el aspecto ambiental y completar lo agropecuario, pero ya son más de 400 millones de dólares, 403 casi. La estimación que oficialmente ha hecho el gobierno de la República en una evaluación. Hay un comité de evaluación que en el ámbito del SINAPRED realizó el trabajo en el campo, pues todavía ayer estaban en Bluefields y en otra zona, porque el mayor daño es en la parte social, salud, educación y vivienda. ¿Verdad? Estamos hablando que es como les decía el lunes, ahora es un poco más, ¿no? Porque es el 2.6%
del Producto Interno Bruto. Es decir, como que si 11 o 12 días hubiese estado Nicaragua paralizada, todo el mundo encerrado en su casa sin hacer nada, sin consumir nada, ni encender siquiera una bujía. A eso equivale las pérdidas que sufrimos con el Julia. Parece mentira, ¿verdad? Y falta el diagnóstico de las fincas, los daños a los bosques, la enorme cantidad de árboles que derribaron los vientos en todas partes. Y según la contabilización, hubo afectación en todos los departamentos, en los 15 y en las 2 regiones autónomas. Afectaciones en 96 municipios, los más afectados: Corn Island, El Rama, Laguna Perla, Cucragil, Bluefields, El Tortuguero, la desembocadura del Río Grande, la Cruz de Río Grande, Huigalpa, Teustepe y los distritos 5, 6 y 7 de Managua, toda la zona oriental. 5, 6 y 7. Solo en el sector social, educación y salud, estamos hablando de una pérdida de 2.580 millones de dólares. En los cultivos, el ganado mayor y el ganado menor, 1.841 millones de córdobas. Sobre todo afectando a pequeños y medianos. También grandes, ¿eh? En infraestructura, es decir, carreteras, puentes, caminos, 9.646 millones de córdobas. Y en el impacto en el bosque, donde falta todavía completar el censo de daños, pero ya van contabilizados 417 millones de córdobas. Entonces ayer el BESI aprobó un desembolso, una donación de $500,000 para ayudar a los gastos que implica la reconstrucción inmediata de algunas cosas. Y si todo eso está fuera del presupuesto, uno hace una previsión de emergencia, pero los daños son tan grandes que superan cualquier previsión de emergencia. Y el BESI ya terminó la visita de Antemosio, era de un día, pero la idea de esa visita, además de la ayuda de emergencia, era continuar avanzar en la discusión para eventualmente aprobar el financiamiento de la construcción del puerto de aguas profundas en Bluefields, ¿verdad?, que es prioritario para Nicaragua y que el BESI está considerando seriamente la posibilidad de la inversión. Son alrededor de $500 millones. Entonces está buscando alternativas de dónde encontrar ese financiamiento a largo plazo y barato. Es difícil, pues. Pero bueno. Y el país sigue avanzando, es lo que te digo, mano. Nos golpea lo que sea y ahí sigue. Avanzando. Sin echarse a morir por los daños, sino el Rama ya está prácticamente limpia, la ciudad. Admirable es el pueblo del Rama, admirable. Siempre les pasan estas cosas y siempre se levantan. Claro, los daños son inmensos. Ayer salió en la noche otro lote gigantesco de láminas de zinc. Pero va a costar, hermano. Lo que pasa es que aquí nadie se echa a morir, como te decía, pues si no, todo el mundo va para adelante. Bueno. Hay en estos días se está realizando en China el Congreso del Partido Comunista, que es un evento crucial para esa gigantesca nación, porque evalúan los últimos 5 años y planifican los próximos 5, pero además trazan líneas estratégicas a 20, 30, 50 años plazo. Eso no se andan con cuentos. Y estaba leyendo una frase de Xi Jinping, el presidente de China y secretario general del Partido Comunista, que quizás resume el enorme desarrollo de ese país.
Es una frase. Dice Jinping, debemos considerar la ciencia y la tecnología como nuestra principal fuerza productiva. Pongan cuidado. Antes éramos los seres humanos la fuerza productiva. Ahora es la ciencia y la tecnología. El talento, es decir, los seres humanos, como nuestro principal recurso. Y la innovación como nuestro principal motor de crecimiento. Por cierto, creo que este es el mejor término para describir lo que los yanquis y los europeos describen como sanciones. Lo dijo Jinping, extorsión. Ese es el mejor término. Porque eso es, en efecto, la política de extorsiones del imperialismo yanqui y de los imperialismos europeos. Te extorsiono, es decir, que es una extorsión. Te quito algo si vos no me das algo a cambio. O te hago un daño si vos a cambio no me das lo que yo quiero. Esa es la extorsión. La política de extorsiones. Esta es la frase correcta. Bueno, fíjate que hace años lo hicimos, no, hace años, mucho tiempo, no, hace como un par de años lo hicimos de manera general, lo queremos hacer más particular. Lo vamos a hacer en dos partes porque dos compañeros muy importantes en esta labor nos prometieron que hoy van a cerrar la información y nos la van a suministrar. Queremos hablar de ¿cómo te dijera yo? Del aporte fundamental, esencial, decisivo para conservar el proyecto de la revolución que hicieron a lo largo de los 10 años de la revolución de la década de los 80 y también que han mantenido a lo largo de todos estos años, especialmente los últimos 15, pero ahora bajo otra figura jurídica. Estoy hablando de las compañeras y de los compañeros que han trabajado a lo largo de todos estos años en la seguridad del Estado, que se llama comúnmente, porque así se llamó originalmente, la Dirección General de Seguridad del Estado, bajo la égida del Ministerio del Interior, y cuya cabeza principal fue el comandante guerrillero Lenín Serna Juárez. Entonces vamos a mencionar algunas de las cosas en las cuales los muchachos, las muchachas porque eran chavalitos todos, entre 20 y 30 años, e hicieron acciones realmente heroicas. Pues. Y estoy de acuerdo con una valoración que hacía una compañera hace tiempo. La eficacia de los servicios de seguridad del Estado en Nicaragua solo es comparable, en América solamente la puedes comparar con Cuba. Supera a todos los demás, la eficacia. A la altura de los grandes, de los grandísimos. O sea, y que eso solo lo puedes explicar por la convicción con la cual trabajaban los muchachos. Convicción. Más que recursos, aquí se trabaja con la uña. Pero la convicción, el empeño, la disciplina, la dedicación. Entonces vamos a hablar de algunas de esas cosas, pero antes comentar otras, porque ¿cuándo fue? El lunes, sí. El lunes hubo una reunión muy importante en Peña Blanca entre autoridades de Nicaragua y autoridades de Costa Rica, incluyendo en las autoridades de Nicaragua a mandos del ejército y de la policía y autoridades también civiles, y por el otro lado también del ejército tico, que tiene otro nombre, pero es un ejército. Y como resultado de esa reunión, ayer ya hubo acciones concretas. La policía costarricense atrapó a 2 de los asesinos de Río San Juan, de los que asesinaron a la compañera, al oficial, a la policía y al cobrador, ¿qué sería?
contador de la empresa, e hirieron a 5 más. 2. Le agarraron armas de guerra, municiones, dinero. Creo que hoy los entregan a Nicaragua, porque ayer estaba, eso decía ayer el vocero de Seguridad Pública de Costa Rica. Creo que hoy los entregan. Faltan, porque no fueron 2, fueron 6. No, al otro que lo abatió la policía, ¿verdad? Que le encantaba exhibir su arma en público y tomarse fotos. Faltan otros. Pero es un paso gigantesco. Gigantesco. Que felicitar a las autoridades nacionales y también saludar el esfuerzo de los ticos, pues, que cumplieron. Bueno, entonces yo les decía que es tanta la sangre derramada en este país por la libertad, por la independencia, por la democracia, por la justicia social, que hay muchos nombres que se pierden en la historia. Entonces estaba leyendo un comunicado de la dirección del Frente Sandinista de diciembre del 78, diciembre del 78, sí. Y a propósito de la caída en combate de Jorge Sinforo Sobrado, vamos a hacer una semblanza porque fue el 7 de octubre, o sea, acaba de cumplir 45 años. 77 cayó Sinforoso, que era uno de los cuadros históricos del Frente. Ya vamos a hablar de él. Pero a propósito de eso me topé con un comunicado de la dirección del Frente en diciembre del 78 contra la maniobra imperialista de la insurrección sandinista. Entonces, no voy a leer todo ese comunicado, es muy extenso, pero sí quiero extraer nombres de compañeros caídos en las acciones que relata el comunicado y también que se deducen de los nombres que llevaban las escuadras y que no, algunos son muy conocidos, pero otros que no sabemos nada más que su nombre. Por ejemplo, en este comunicado se refleja lo siguiente: el Frente Central Camilo Ortega reporta en Managua la caída en desigual combate contra la Guardia del heroico compañero Armando José Talavera Salinas, hermano del comandante Ricardo Talavera Salinas, otro héroe. Los hermanos Talavera Salinas son de Rivas, si mal no recuerdo. El Frente Norte Carlos Fonseca reporta que en Achuapa, pero Achuapa de allá de Nueva Segovia, ¿verdad? Porque hay 2 Achuapas. Ahí hubo, dice, un encuentro en la entrada a la población con orejas y a las 10 de la noche con orejas y efectivo de la Guardia de Somoza, a las 10 de la noche del 23 de noviembre de 1978, que arrojó el siguiente saldo: 3 orejas y 3 efectivos de la Guardia muertos, lo mismo que la caída en combate del heroico compañero Óscar Ruiz Molina. Primer nombre. En el Guaylo, esto queda entre Somoto y Limay, pero le pertenece a Limay, el Guaylo. A las 6 de la mañana fue cercada la escuadra Urania Celaya, sosteniendo combate hasta las 12 del mediodía del 29 de noviembre, desde las 6 de la mañana hasta las 12, 6 horas de combate. La escuadra logra romper el cerco y contraataca a la Guardia con refuerzos guerrilleros, donde se le hacen a la Guardia 17 bajas y varios heridos. Ahí mueren 2 compañeros, Noel Montiel y Pastor Castillo. Llevamos 3 nombres: Óscar Ruiz Molina, Noel Montiel, Pastor Castillo. De que la Guardia usó en ese combate 2 aviones de reconocimiento, 2 bombarderos y 2 helicópteros. El 29 de noviembre también del Frente Norte en Aguasarca hay un montón, ¿verdad? Reportan el bombardeo y ametrallamiento de la aviación dirigido contra 3 compañeros que se encontraban cercados,
cayendo heroicamente el hermano sandinista Santos Rodríguez Baquedano, y llevamos 4. Mientras los otros 2 rompieron el cerco y se reportaron a su campamento. En sus operaciones de limpieza, la Guardia Somocista ha asesinado, torturado y encarcelado a decenas de campesinos, entre otros el compañero colaborador Eugenio Rivera Rocha, y llevamos 5, quien fue asesinado en su propia casa en la comarca El Pajarito. En el Guaylo, donde ya hablamos del combate, ¿verdad?, fueron violadas las señoras Flora Huete y las hermanas Carmenza y Agueda Espinosa por las patrullas de la Guardia de Somoza. Entonces, voy a ir resumiendo y repitiendo los nombres. Oscar Ruiz Molina, Noel Montiel, Pastor Castillo, Santos Rodríguez Baquedano, Eugenio Rivera Rocha. 5 compañeros. En el Frente Sur, Benjamín Celedón reporta que el viernes 15 de diciembre del 78, la columna Gaspar García rechaza el avance de la Guardia hacia una posición en la zona de Boca de Zapuá, municipio de Cárdenas. ¿Verdad? Fuego de los combatientes con ametralladora 50, con fusiles lanzacohetes, le causan 20 bajas al enemigo. El viernes 15 de diciembre, el pelotón Jorge Sinforoso Bravo toma e incendia el puesto fronterizo de Los Mojones. Eso queda antes de Pueblo Nuevo, que son pequeñas poblaciones fronterizas con Costa Rica. Siempre son parte de Cárdenas. Ahí se justicia ahí en Sotacaballo, que también queda en la misma zona, a un esbirro somocista que había delatado a un compañero al que asesina la Guardia, cuyo nombre era Juan Rivera Araica, y llevamos 6. Sigo. El lunes 18 de diciembre, en esa zona, en la zona de Los Mojones, cerca de Pueblo Nuevo, caen en combate los siguientes compañeros de la escuadra David Martínez Santamaría, y lleva otro nombre, así se llamaba la escuadra, no cayó en este combate, pero otro nombre poco conocido y del cual tenemos pocos datos, David Martínez Santamaría. Y en ese día, el 18 de diciembre, caen los siguientes compañeros: José Francisco Gaitán Muñoz, Ramón Escoto Escobar, Ildefonso Montoya, Roberto Lara Pineda, Oriel Sánchez Orribara y Danilo Ponce Zavala. Fue muy duro esto. Son 6 compañeros. Muy duro. Estamos hablando ya, solo aquí son 7 más los 5 que llevamos, van 12. 12 héroes. Solamente mencionados en este comunicado. Más el compañero del que lleva el nombre de la escuadra. Son 3. La columna Roberto Pichardo, y tienes otro nombre. La escuadra El Bichavarría. El Bichavarría sí es conocido porque creo, si mal no recuerdo, cayó en San Carlos. La escuadra Donald Guevara, que también cayó en San Carlos. Y la escuadra William González. En una acción del 19 de diciembre del 78, cuando se toman la casa de unos colaboradores de Somoza, se recuperan armas. Después de la recuperación, la escuadra 2, no tiene nombre, choca con la Guardia a las 2 de la tarde y cae el compañero Mario Narváez Muñoz. Esos son todos los nombres que aparecen en ese comunicado. Pero fíjense, hay un dato que yo lo había olvidado. Lo que es verdad, que uno se olvida de las tantas cosas que han pasado en este país. Ahí certifica la dirección del frente que le entregó a los medios de comunicación un videocassette
En aquel tiempo era VHS y ¿cómo era la otra? Betamax, ¿cómo era Betamax, ¿verdad? Eran dos tipos. Entonces, que debe haber sido VHS, sí. Tenías que tener tu aparatito. Esto ya tenía uno. Ahí lo boté como chatarra. ¿Quién tiene eso ya? Ahora todo es digital. Bueno, el caso es que le entregaron a los medios de comunicación nacionales y extranjeros, dice la dirección del frente, un videocassette con las declaraciones del jefe del Escuadrón de la Muerte, que lo había capturado una escuadra sandinista. ¿Sabe cómo se llamaba ese maldito? Ni me acordaba de él. Sergio Martínez Valerio. Si mal no recuerdo, bueno, mejor no digo porque puede ser que sea un dato muy equivocado. Pero eso yo me recuerdo, dio datos espeluznantes de las acciones que cometían los escuadrones de la muerte. Me acuerdo bien, por ejemplo, que ocupaban, que uno de los que financiaba y que suministraba equipo, armas, e incluso obligaba a trabajadores de la fosforera. Pedro Ortega, creo que se llamaba el delincuente dueño de la fosforera, que después la Chamorro le regresó la fosforera. Me acuerdo muy bien. Fíjate que allí la revolución había puesto a trabajar en la fosforera a compañeros ciegos. Ahí tenían su trabajo. Me acuerdo bien. Luego del Distrito Nacional, que era la alcaldía de Managua, salían también gente que integraba los escuadrones de la muerte, y del plantel de carretera que se llamaba, que hoy es el Ministerio de Transporte y de Infraestructura, o de Infraestructura y Transporte, como querrá. Era la alcaldía, el plantel de carretera, la fosforera, el otro, ¿cómo era que se llamaba? Pedro Ramos, el de la Plasmaferia, sí, también, otro asesino, el de Copa. ¿Cómo era que se llamaba ese maldito? Ahí andaba todavía, no sé si todavía está vivo. Donald Spencer, de la compañía de productos atmosféricos, que todavía existe. Bueno, todos supimos que existía, sobre todo a partir del COVID, ¿verdad? Porque los tanques de oxígeno ahí se compraban. Ahora ahí el Estado tiene su propia planta para producir tanques de oxígeno. Pero esto hasta ahora, que en el momento todo el mundo caía en esas manos. 4,000 y pico de pesos un tanque, hermano. Me consta eso. Bueno, no me acordaba de esto, de este dato. Habría que recuperar esas declaraciones, ¿verdad? O quitarlas. Hablen un poquito de Jorge Sinforoso, porque este fue un cuadro que no sé por qué, pero yo recuerdo haber oído hablar de Jorge Sinforoso mucho en aquellos años, pues. Este muchacho era un ciputito, a los 15 años se metió al frente, 15 años. Y se nació en el 50, en 1950, y en el 65 ya estaba metido en el frente. Por eso es que no estoy claro si lo corrieron o si los papas lo sacan o porque no tenía buenas calificaciones. La cosa es que él se sale del pedagógico. ¿No? Cuarto año de secundaria terminó bachilerándose en el Andrés Bello, que era un instituto público. No, en ese momento no era privado. Después fue público. Quedaba aquí por Plaza del Sol. Bueno, la cosa es que por sus acciones revolucionarias ya estaba metido. Él era de la pelota de Daniel, de Celín Chile, de Edmundo Pérez, de Jacinto Suárez. Esa pelota era de chavalero. Pero él era el menor, sí. Tenía 15 años. Él es uno de los que el frente le dicen, van a ir a la manifestación del 21 de enero, porque el frente metió una célula. A Jacinto Suárez se fue a meter, pero sin permiso. Jacinto no tenía permiso, pero se fue a meter también. Y ahí iba Julio Buitrago, ahí iba Celín, creo que iba ahí también. Sí, no eran Casimiro, Camilo Ortega, ahí los metieron ahí
en la manifestación, ¿verdad? Y después este chavalo, Cipote, en el 67 tenía 17 años. Y entonces forma parte de la estructura del frente que se ocupa de garantizar la logística de los compañeros que habían sido trasladados a Pancasán, de la acción que se iba a iniciar en Pancasán, que la encabezaba Carlos Fonseca y Silvio Mayorga. Y ahí estaba Pomari, ahí estaba Tomás. Entonces Daniel estaba a cargo de eso. Ahí estaba el chavalo Jorge Sinforoso. Entonces participa en algunas acciones de recuperación, en la de la miel. En aquella época, antes del terremoto, no sé dónde quedaba, no me acuerdo. Pues. Y después del terremoto, allá estaba en Colonia, a ver, en entrada así de Colonia Los Robles, ahí por el Palacete de los Pelas. Pero eso es después del terremoto. Entonces, a la miel y a la sucursal del Banco Londres, se le decía, que quedaba en la carretera norte. Lo que pasa es que y tenía el nombre Kennedy porque la primera parte de la carretera norte, o sea, entre donde termina la dupla, ¿verdad? Allí, hasta más o menos donde fue el Nuevo Diario, más o menos. Eso se llamaba Boulevard Kennedy. Era solo a 2 carriles, y en medio el Boulevard, pues. Entonces la sucursal de ahí participa Jorge Sinforoso en esas acciones. Andaban buscando los reales para financiar Pancasán. Después de Pancasán, Sinforoso queda en la misma casa donde después fue a parar Carlos Fonseca, ahí por el Salinas, ahí en el Campo Bruce. Ahí estaba también Ali, Manuel Rivas Vallecillo, el comandante guerrillero, en esa misma casa. De esa pelota también era Ali, de esa pelota de chavalo. La cosa es que a él lo comienzan a dar seguimiento, la guardia, hasta que lo capturan el 8 de septiembre del 68, es decir, un año después. Lo echan preso en la casa de la familia Ceballos Obando, que quedaba ahí por el Calvario. En aquella época, ahora el Calvario es parte del Oriental, pero en aquella época todavía no, ni mucho menos. Estamos hablando antes del terremoto. Eso era un barrio. Del Calvario, 5 arriba y 1 al sur, donde ahora es el barrio Los Ángeles. Sobre la calle 15 de septiembre. Entonces ahí está la golpiza que le mete la guardia. Estoy hablando que es 68, él tiene 18 años. Pero ya tiene 3 años de experiencia clandestina. Está la golpiza que le dan la guardia al chavalo, que le lesionan para el resto de su vida la columna vertebral. Y le causaban unos dolores de espanto, que por momentos lo paralizaban. Era tan intensos esos dolores que el propio frente se preocupaba a sus compañeros. Entonces una vez lo sacaron a Cuba que se fuera a ver eso. Y también a entrenarse, pero que se fuera a ver la columna. A México también lo mandaron. Porque en la medida que pasaba el tiempo, eran mayores los dolores. Y aún así jamás se rajó ese chaval, ¿lo viste? Jamás. Pasa el tiempo, ¿verdad? Bueno, él sale libre como el 71. Tuvo 3 años preso. A recuperarse primero de las torturas y la golpiza y después empezó a trabajar de nuevo. Él tenía un compromiso personal con sus compañeros que estaban en la cárcel, sobre todo sus amigos, ¿no? Jacinto, Daniel, Lenín, estaba Manuel también, Ali. Y entonces empieza a hacer colectas para los presos. Él se metió de lleno en eso. Después vino el terremoto. Él lo mandan para el lado de León. Ahí lo manda. Ahí estaba trabajando cuando caen en combate Oscar Turcio y Ricardo Morales. Allá trabaja con Pedro Arauz y con ¿quién era el otro compañero? No me acuerdo ahorita. Ahí trabajó. Estaba dedicado
al occidente. Después es que sale para Cuba, después a México a verse. En México contacta con otros compañeros y ahí él se va para Honduras. Lo mandan a Honduras. Estuvo en los campamentos guerrilleros que permiten la fundación del Frente Norte. Él adquiere la lepra de montaña, que es una mosca que te pica y te deja y te come la piel. Y es un dolorosísimo. Hay una vacuna, la leishmaniasis se llama en términos médicos. Entonces, por esa razón, él ya no va a la ofensiva de San Fabián, no, que lo mandan para Chinandega, a hacerse cargo de Chinandega. Y la idea era que Jorge Sinforoso y Lenín Serna se ocuparan del ataque al cuartel de Chinandega como parte de la ofensiva de octubre. Entonces, cuando iban a hacer un contacto ahí en el puente de los Cabros, los descubre la Guardia, hay un intercambio. Jorge Sinforoso le queda defendiendo la salida de Lenín. Lenín logra salir, se tira del puente y huye. Y lesionado, pero huye, pues. Y Jorge Sinforoso ahí cae abatido por la Guardia. Hay un comunicado a la Guardia del 8 de octubre. Ese comunicado lo resume la prensa del 9 de octubre. Y más o menos decía lo siguiente: uno de los elementos del FSLN que se inició a temprana edad dentro de esa organización clandestina murió el viernes por la noche, viernes 7 de octubre por la noche, en un enfrentamiento con efectivos militares, según un comunicado oficial. Otro definido miembro de esa organización, Lenín Serna Juárez, es buscado por las patrullas militares en la región de Occidente, donde, según el comunicado de la Guardia, tuvo el contacto a la altura del kilómetro 123 de la carretera León-Chinandega, exactamente en el puente de los Cabros. O sea, eso queda ya cerca de la entrada a Chichigalpa, por ahí, porque Pozo Ortega es en el 113. ¿Ya? Según el comunicado, Serna y Bravo caminaban sobre la carretera cargando una bolsa plástica cuando una patrulla militar los requirió por sospecha. Al darles el alto, la patrulla fue atacada a balazo. Los efectivos militares respondieron al ataque y en el enfrentamiento quedó Bravo Sáenz, mientras que Serna logró escapar del lugar de los hechos. Ahí cayó Jorge Sinforoso. Estamos hablando del 7 de octubre del 77. Tenía 27 años, de los cuales 12 metidos en la lucha revolucionaria. Y era un veterano, ya era un veterano. Un chavalo para nosotros. Ahorita, en aquella época, él ya era un veterano. Carceliado, clandestino, con experiencia en operativos de recuperación económica, con experiencia en el alojamiento de clandestinos en distintas casas, conociendo Cuba, conocía México, en entrenamientos militares, en campamentos. Él fue uno de los, no me acordaba de esto, él fue uno de los instructores militares del campamento, de la Escuela Militar del Sauce, donde caen Arlenciula, Julita Herrera y otros compañeros. Él era uno de los instructores. Y cae preso en Chiri Guzmán, entre otros compañeros, ¿no? Él era uno de los instructores, o sea, ya era un cuadro formado. Y fue una pérdida dolorosa la caída de Jorge Sinforoso Bravo Sáenz. Y su papá era colaborador también. Papá trabajaba, ¿cómo es que le llaman lo de los dientes? No es dentista. Mecánico dental. Era el Papa. Y también comerciante, pero era colaborador del Frente. Siempre lo respaldaron al chavalo. Ya te digo, desde los 15 años. No podemos olvidar a estos compañeros, mano. Bueno, cuando regresemos hablamos de las cosas, de unas cuantas cosas que ayudaron a mantener el poder revolucionario, el poder del pueblo en los años 80, gracias a la acción heroica de las mujeres y los hombres que integraban
la Dirección General de la Seguridad del Estado. Las 7:13. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7:16 a.m. Aquí tengo una foto que ya no la puedo pasar porque se niega aquí el hombre a estarla pasando. Están armados, sí, de todas maneras no la podríamos poner, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6 delincuentes de los que participaron en la acción que culmina con el asesinato de la compañera policía y del compañero, el señor que iba con los reales. Pero sí voy a dar sus nombres. René Navarrete Rivera, alias Relámpago. Reinaldo Picado Miranda, alias Barba o Omar. Son sus apodos. Douglas Gamaliel Álvarez Morales, de Río San Juan. Serapio Ramiro Fernández Ramírez, de la zona 3 de Nueva Guinea. Este ya tiene más de 40 años, tiene este viejo. Sí, hombre. Los otros no crean que son chavalos, todos tienen una cara de ladrones, y no pueden con ella. Hay uno ahí que se puso ¿cómo se llama? Pasamontaña. 2 de ellos con pasamontaña. Y los otros 4, aquí están sus nombres. Entonces son de los que mataron. Y han hecho varios asaltos ahí en el lado de Río San Juan. Y bueno, que sepan que le va a caer la teja a cada uno, hermano. Ya 2 presos vienen para acá. Bueno, yo creo que la primera acción, no estoy seguro de lo que voy a decir, el comandante Serna puede saberlo mucho mejor que yo, ¿verdad? O Vicente también, Vicente Chávez, o Juan José Úbeda, que también trabajaba en la seguridad. Creo que la primera cosa que descubren es lo de Carlos García Solórzano, que los cronistas de béisbol ahí lo siguen poniendo en un altar, ese viejo maldito, que fue uno de los fundadores de la seguridad somocista. Sí, hasta que cayó en desgracia, se peleó ahí con Somoza por reales. Y todos lo pasaron al béisbol, ahí lo dejaron en el béisbol. Pero el fundador de la seguridad somocista, Carlos García Solórzano. Y después dijeron que era injustamente preso, solo vos sabés. Este hombre era era el jefe de la primera agrupación contrarrevolucionaria, que creo que se llamaba FDN, creo que era creo que ese es el nombre que él le puso. Y la descubre la seguridad tempranísimo. Estoy hablando como en el 79 o primeros meses de los 80. Y él era el jefe. Por eso que lo meten preso. Estuvo preso como 5 o 7 años, no me acuerdo. Pero no. No, el angelito Carlos García. Lo sabes. Mentira. Entonces, y aquí en la radio también todavía hay cronistas que lo siguen reivindicando. Dale pues, habrá sido bueno como dirigente del béisbol. Yo no me meto a cuestionar eso, pero que era un delincuente somocista, lo era. ¿Verdad? Entonces, fíjense, miren lo que... Creo que esa es la primera que descubre la seguridad. No estoy seguro. Ya te digo, el comandante Serna o cualquiera de los compañeros, comandante Úbeda, puede confirmar o no lo que estoy diciendo. Pero es que poquito después descubren que una vez que cae preso Carlos García, se hace cargo de esa agrupación. Por ahí tengo... FAD se llamaba. FAD. Así se llamaba. El que funda Carlos García. Con restos de la guardia y con restos de la seguridad que él conocía. ¿Saben quién era el segundo de esa agrupación? Bernardino Lario Montiel, creo que es el segundo apellido. Que era teniente coronel, era teniente coronel de la Guardia Somocista.
que fue el primer ministro de defensa de la revolución, en el famoso gabinete que se nombra el 20 de julio, se nombra. Ahí estaba Machetorre, estaba el ministro de Agricultura, estaba Raskowski, me acuerdo, de Industria, no me acuerdo. Era gente del COSEP, de todos lados había ahí. Una melcocha, hermano. Pero bueno. Entonces Bernardino Lario se rebeló contra Somoza porque Bernardino había sido reclutado por los servicios de inteligencia de Estados Unidos desde la época en que él va a estudiar a Brasil, aunque él lo niegue, pero es así. Ahí en Brasil. Ahí lo mandan a estudiar ingeniería eléctrica, si mal no recuerdo. Entonces cuando Enrique Bermúdez era ingeniero, el somocista, el jefe de la Contra, jefe militar, cuando él era también ingeniero, entonces era el cuerpo de ingeniero, era Bermúdez y también era Lario. ¿Sabe quién también? Fulgencio Larga Espada, que fue el último jefe de la Guardia. Era parte de ese cuerpo de ingenieros de la Guardia de Somoza. Nada más que Bermúdez era capitán y Fulgencio y Bernardino eran tenientes. Estoy hablando del 67, 69, por ahí. Entonces, la cosa es que Bernardino es el encargado de hacer la famosa operación del somocismo sin Somoza. Y él se comienza a mover entre oficiales de mediana y baja graduación para intentar secuestrar al Chihuín, al hijo de Somoza, y a cambio de la vida del Chihuín, obtener la renuncia de Somoza y hacer el somocismo sin Somoza. Eso te estoy hablando del 78, poco después de la insurrección. Poco después, cuando ya los yanquis se convencen que eso va para mal, entonces intentan hacer el golpe a Somoza. Después se metió a Alegret, ¿te acordás? Que a Alegret lo matan, le ponen una bomba al avión, ahí muere también Michael Echani. Ahí te voy a recordar lo que pasó con Echani. En el mismo avión iban. Ese también se metió a otra conspiradera. Lo mismo, pues. La CIA se encargó de intentar hacer un recambio en la Guardia. Y hacer el gatopartismo. Cambiarlo todo para no cambiar nada. Y proyectarlos, pues, como los demócratas, como los rebeldes, como los profesionales. Y así los proyectaron. A Bernardino Lario lo metieron preso. Lo agarra Bayardo Girón, que había sustituido al Perro Vega, que era el jefe de la seguridad somocista, al que ajusticia la compañera Nora Astorga, heroína nacional. Su segundo era Bayardo Girón. Como dije ya muchas veces, esta casa en la que está los estudios de la primerísima era la de Bayardo Girón. Entonces, Bayardo Girón es el que descubre todo. Lo agarran a él y a otros más. Estuvo como 3 meses preso, después lo sueltan. No, estuvo 3 meses preso y él se escapa con ayuda de otros guardias y lo sacan realmente quien lo saca es la CIA. Y se lo llevan a Costa Rica. Entonces, ahí en Costa Rica hace contacto con la dirección del frente. Entonces, para dar una imagen de que, bueno, que no tenemos venganza ni nada, entonces se le incorpora y lo nombran el primer ministro de defensa de la revolución, es este somocista. Entonces con este hombre es que conocimos aquella famosa, ¿cómo te dijera yo? Arenga de Michael Echani, que él se la gritaba a los cadetes de la EBI. Fíjate que incluso Bernardino Lario cuenta una cosa, en aquellos años cuenta una cosa interesante. Me estoy comiendo el tiempo y ya no voy a decir todo lo que quiero decir de la seguridad, pero bueno, es que es importante esto. Entonces, este Lario decía que cuando Tacho Viejo y ponen al hijo, a Tacho Junior, lo ponen en la guardia, se supone que Tacho Junior a la guardia y Luis Somoza era el civil, presidente, ese era el plan de Somoza Viejo. Entonces,
dentro de la guardia se forma otra guardia, que la guardia vieja le obedecía a Somoza García, y la guardia nueva, el batallón Somoza y otras agrupaciones como el cuerpo de ingenieros, le respondían al Junior. Y después, entonces, cuando ya viene el otro, el Chihuín, entonces él tiene su propia guardia dentro de la guardia, que es la EBI, la Escuela de Entrenamiento Básico de Infantería, que será la guardia del Chihuín. Y el entrenador de la guardia del Chihuín era Echani. Entonces, Bernardino Lario es el que revela con cuál era la famosa arenga. ¿Qué son ustedes?, preguntaba Echani. Y todos gritaban: soldado. ¿Qué hacen los soldados? Matar. ¿Quién es el enemigo del soldado? El pueblo. ¿Qué come el soldado? Carne humana. ¿Qué bebe el soldado? Sangre pura. ¿Sangre de quién? Del pueblo, del pueblo, del pueblo. Eso lo reveló Bernardino Lario en una entrevista. 79. La cosa es que el 12 de septiembre de 1980 la seguridad descubre que Bernardino era el nuevo jefe de la FARC, después que ya hecho preso a Carlos García, se hace cargo él. Y lo agarran a él, y a un montón. Ahí te voy a leer los nombres. 12 de septiembre del 80. ¿Cuál era el plan de él? Asesinar a los 9 miembros de la Dirección Nacional, a los miembros de la Junta de Gobierno, ¿verdad? Además de Daniel, los otros miembros de la Junta de Gobierno. Ya en ese momento ya se había ido la Violeta, ya se había ido Robelo. ¿Y a quién más? No me acuerdo a quién más, pero ese era el plan de él. Entonces eran comandos de 25 individuos que se encargaban de cada uno de los compañeros y de asesinarlo, y lo descubre la seguridad. Y lo echa preso. A él, Bernardino Lario Montiel, así es Montiel, Pablo Leonel Brenes Gutiérrez, Francisco Antonio Martínez Rodríguez, Adriana del Socorro Obando Treminio, Juan María Martínez López, Isaías Alberto Rodríguez Aguilar, Juan Jarquín Granado, Roger Miranda Morales, María Dilia Sequeira Arteaga, Socorro Isabel Argüello Martínez y José Roberto Lario López. Todos ellos eran parte de la FARC de Carlos García. Preso Carlos García, lo asume Bernardino Lario. ¿Estamos claros? Entonces eran 9 grupos de 25 piches para asesinar a los compañeros. La seguridad los descubre. Fíjate que estaba leyendo ahí en un expediente, no me acordaba de esto. En 1980, esta FAD, el primer ataque que hacen, o sí, formal, además de los asesinatos de los alfabetizadores, ¿verdad? Pero el primer ataque formal a una instalación militar de la revolución la hicieron el 26 de mayo de 1980, plena campaña de alfabetización, y lo hacen contra la estación de policía de San José de los Remates. Ahí mataron a un muchacho, un chavalo de la policía, no tengo el nombre. E hirieron a otros, no tengo los nombres, sí. 26 de mayo de 1980. Y tengo todos esos nombres, todos estos delincuentes. Entonces el plan era secuestrar a los 9 miembros de la dirección, y todo esto, y a los 2 miembros de la Junta, los 2 miembros que en ese momento eran del frente, ahora son cualquier cosa. Entonces, una de las cosas que presentan en el juicio de Bernardino, que después, a los 5, estuvo como 3 años preso, si mal no recuerdo, en el 83 sale, como parte de las medidas que se tomaban. Pero la defensa de Bernardino presentó como cartas de buen comportamiento una del entonces Monseñor, el arzobispo de Managua, Juan de Urabo, y entonces sacerdote, no era monseñor ni obispo, Bosco Viva, de buena conducta, abogando por Bernardino. El otro gran golpe, que fue ese mismo año, fíjate bien,
primero atrapa a la seguridad a Carlos García. Después liquida los restos del FAD que lo encabezaba Hernando Lario. Pero se andaba moviendo el COSEP. El vicepresidente del COSEP era Jorge Salazar. Creo que el presidente, no me acuerdo bien quién era el presidente en ese momento. No sé si era Gurdián o si era... No, es que no me acuerdo quién era el presidente en ese momento. Robelo había sido presidente del COSEP, pero ya no era. Pero bueno, pero el vicepresidente era Jorge Salazar. Entonces Salazar era parte del FAD. Pero la seguridad en ese momento no lo tiene ubicado como FAD. Entonces él, a sabiendas de lo que está haciendo, saca a la familia de Nicaragua. Él se queda en su finca ahí en Matagalpa. Y otro en León. Más era de reales. ¿Sabes qué? El papá de él era colaborador de los marinos yanquis en la época de Sandino. El papá de él fue el dueño de Fuente Pura, que era más o menos como el Selva Negra. Era lindo, yo conocí Fuente Pura. Y entonces ahí llegó Sandino y él denunció a Sandino y era colaborador de los marinos yanquis. Y hombre, era que va peor de este desgraciado Jorge Salazar. Que escarbar la historia, hermano, te salen un montón de cosas. Sigo, pues. Entonces el caso es que este piche, Jorge Salazar, se mete a la conspiración de lleno. Entonces supuestamente él tenía amigos que eran parte de la jefatura del ejército popular sandinista. Entonces él se va a hacer contacto con los guardias, con guardias que habían salido huyendo ahí en Costa Rica. Ahí se reunió con 2 guardias. Todo eso lo tiene registrado la seguridad. ¿Me entendés? Regresa a Nicaragua. Eso fue como en agosto del 78. Él ya sacó a la familia, a la mujer y a los hijos. Porque él estudió en Estados Unidos. Entonces, y él se mete de lleno, ¿verdad? A la conspiradera. Entonces, supuestamente, pues, porque en su mente fantasiosa, ya tenían todo el proyecto y tenían gente del ejército y que no sé cuánto y que ya vamos a tomar el poder, vamos a matar a estos malditos. Ese era el plan. Entonces, supuestamente ahí en el crucero, se va al crucero, ¿verdad? Y donde supuestamente le iban a entregar un lote de armas y hacer contacto con gente del ejército. Ahí es donde lo agarra la seguridad. El tipo se envalentona, agarra una pistola y lo acribilla. ¿Qué va a andar respetando? Y ahí lo mataron. Un delincuente, y después el gran héroe, empresario. Y el empresario es por él, y Jorge Salazar, y el demócrata. Delincuente. La seguridad abortó eso. Otra de los grandes casos de la seguridad. Y así podemos seguir. Ahí vamos a seguir con otro. Eso fue el 17 de noviembre de 1980. Tenía 41 años el delincuente. Jorge Leslie Salazar Argüello. Decía el comunicado del MINT que se había desmantelado un complot contrarrevolucionario desde hace varios meses. La seguridad del Estado tenía conocimiento de que Jorge Salazar, junto con otro elemento, venía fraguando planes en común acuerdo con exguardias somocistas para atentar contra el proceso revolucionario. ¿Sabes con quién se fue a reunir en Costa Rica? Salazar. Con aquel que era el segundo jefe de la EBI, hombre. De apellido... No, el apellido no me acuerdo. Me acuerdo el nombre porque es particular, Justiniano. Eso sí me acuerdo. Bernardino, Justiniano, no me acuerdo el apellido, sí. El segundo jefe de la EBI. Se fue ahí a Costa Rica. Y después lo pusieron como mártir. Fregue vos, ¿cuál mártir?
si le ha tenido éxito, una matancina se hubiera armado en Nicaragua. ¿Por qué vos crees que los socialistas nos hubiéramos quedado brazos cruzados? Bueno, otro caso. El 20 de mayo de 1981, fíjate bien, te estoy hablando antes de que se desate la guerra, cómo venían trabajando la CIA. Fíjate que hay una cosa que poco se sabe, no voy a decir todos los detalles que me sé, porque no me corresponde. Pues. Fíjate que la CIA tenía aquí un grupo de agentes en determinadas estructuras de la sociedad en general. Pero esos agentes empezaron a dudar. Y cuando los quisieron usar, ya no quisieron, eran ¿cómo es que llamaban? Ahorita no me acuerdo el término que se ocupa, creo que topo, pero no me acuerdo. Entonces los ejecutó, los mató. Son nombres muy conocidos, no voy a decirlo. A 3 de ellos los ejecutó. Así es la CIA, hermano. Parecieron accidentes. 3. Bueno, entonces en 1981, el 20 de mayo, la seguridad del Estado desmantela una estructura contrarrevolucionaria que pretendía hacer atentados terroristas en el departamento de Chinandega. Oigan lo que querían hacer: dinamitar la alcantarilla ubicada a 100 metros de la báscula de Paso Caballo. Eso hubiera inutilizado la carretera hacia Corinto. Quedaba aislado Nicaragua. Emboscar al batallón 4017 del Ejército Popular Sandinista. Atacar al comando P2, al batallón Blas Real Espinales, ubicado en el Country Club de Chinandega. Utilizaron la finca propiedad de Pablo Mondragón para entrenamiento militar. Planeaban asaltar comerciantes y personas particulares. Y algunos de los detenidos eran los financistas de esta estructura contrarrevolucionaria. ¿Saben quién era el procurador de ese caso? Armengol Cuadra, que ahora es magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Ahí echaron preso. El jefe de esa estructura se llamó, porque no sé si vive, Guillermo Picado Ruiz. El segundo era Maximiliano Teodoso Hernández Salazar, conocido como Hernán Hernández Flores. Y otros integrantes de esa estructura eran José Dolores Castillo Centeno, Roger Herrera Vaca, Gervasio Pedro García Espinosa, Noel Rafael Durán Navarro, Ramiro Cárdenas Morales, Reinaldo José Rodríguez y Domingo Antonio Ruiz Fuentes, los capturados. Y los no capturados, pero parte de esa banda, eran Donald Díaz, Yader Vaca, Humberto Romero, Salomón García, Reinaldo Díaz, Tanislao Cáceres, Jaime Lau Ramos y Pedro Rivas. Era grande. La quebró la seguridad. Mayo de 1981. Sigo. Esto fue en el mismo año, pero el 30 de octubre. ¿Ah? En León desmantelan otra estructura. Eran el Frente Interno de la Legión 15 de septiembre, que había sustituido a la FAD. Una vez que la seguridad liquida a la FAD, crean otra, la 15 de septiembre. Entonces, la seguridad quiebra a la organización de la 15 de septiembre en León. En octubre, el 30 de octubre del 81. Ahí echan preso a Javier Ernesto Carvajal Martínez, Nicolás Parajón Carvajal, Reinaldo Méndez III, Segundo Zenén Torres Hernández, Cruz Medardo Martínez Méndez, José Santos Ruiz Valladares, Julio Ramón Rosales Quintana, José Daniel Vanegas Urbina, Víctor Manuel Rosales Zapata, Juan Ramón Valdizón Osejo, Luis Leónidas Somarriba Quintero y Félix Belarmino Urbina Valladares. Este fue tan famoso, ese Belarmino. ¿Verdad? Entonces, ellos
según la denuncia que presenta la seguridad del Estado ante las autoridades judiciales, ¿verdad? Esto eran parte de la banda 15 de septiembre, dirigida desde Honduras por los ex guardias José María O'Connor y los tenientes Villalobos y Rivera. ¿Sí? Y estos son los que ¿cómo te dijera yo? El encargado de esa estructura contrarrevolucionaria era Belarmino. ¿Verdad? Su misión era espionaje, reclutamiento y consolidación, y crear las condiciones para futuras invasiones. Realizan actividades que van desde reuniones, asalto, emisión de anónimos, hasta llegar a la planificación de asesinato de compañeros de organizaciones de masas, militares y ciudadanos en general. Entre las actividades que realizan, entre otras, asalto a huacas, en donde se llevan un fusil Garand, un 30-30 y un revólver calibre 38, dinero en efectivo y otros bienes. 2 intentos de asalto a vehículos del INRA con armas de guerra y pertrechos militares. Tenés otra. Te estoy contando así al azar. Después vamos a contar lo más grande. Entonces ahí, buscando toda esta información, me recuerdo, no tengo los nombres, es una deuda que tiene el ejército. El ejército de Nicaragua tiene deuda de historia. Esta es una deuda que tiene el ejército. Los 14 compañeros que mueren el 3 de diciembre de 1985, cuando por primera vez la contrarrevolución utiliza los cohetes tierra-aire, los SAM-7. La primera vez fue esa. Y con un SAM-7 derriban un helicóptero donde iban 14 compañeros. ¿Cuáles son sus nombres? No los tengo. Ni tampoco el ejército los ha publicado. Esa es una deuda. Entonces eso fue un parteaguas en términos militares, porque eso cambiaba la lógica de la guerra. La contra con misiles tierra-aire, hermano. Cambió la dinámica de la guerra. Y además introducía mucho peligro en toda Centroamérica. Pero bueno, buscando información me encontré. El 24 de enero de 1986, la seguridad del Estado presenta a 5 contras. Su misión era sabotear plantas eléctricas, las bodegas de Navas, los supermercados, dinamitar buses, hostigamiento de unidades militares salientes en Managua y otros departamentos de Nicaragua. Y fíjense qué interesante, a quienes habían reclutado. A Gonzalo Raúl Hurtado Chavarría de Managua, Humberto Urbina Chavarría de Masaya. Y aquí viene lo interesante. Dirigentes de la CTN, de la Central de Trabajadores de Nicaragua. Creo que todavía existe, creo. Los había reclutado a la contra. Uno de ellos, José Galán. Otro de ellos era Rafael Altamirano, que trabajaba en Induquiniza, que todavía existe. Centro destilatorio. Y el otro de la CTN era Guillermo Antonio Aguilera Rojas. Interesante, ¿verdad? Pero bueno, quizás son muchos los méritos, ¿no? Pero el más importante, que me lo recordaba ayer el compañero Vicente Chávez, es que la seguridad impidió que en Nicaragua se organizara el frente interno en las ciudades. Ese es el principal, probablemente el principal logro. Porque ves que lo querían organizar, ves que los quebraba la seguridad, porque además la seguridad tenía penetrada a la contrarrevolución, a lo más alto nivel. Y eso fue el gran éxito, ¿no? Y las personas que estuvieron infiltradas se mantuvieron leales todo el tiempo. Y revelando paso a paso lo que iba haciendo la contra, lo que quería hacer la contra en el frente interno, es decir, en las ciudades, sobre todo en el Pacífico. Y la seguridad se los impidió. ¿Te acordás de aquel caso cuando quisieron envenenar al padre de Escoto con el Benedictine? Y hombre, ¿cómo era que se llamaba la compañera? Porque fue una compañera. La CIA recluta a una compañera en Honduras.
Era de la embajada de Honduras. Melania, creo que se llamaba. Y entonces a esta compañera, la CIA le da la misión, porque trabajaba en la Cancillería después, o sea, la trasladan de la embajada de Honduras a Managua, a la Cancillería, y tenía acceso al padre Miguel de Escoto. Entonces a ella le dan la misión de regalarle una botella del Benedictine, que parece que era el licor, uno de los licores favoritos del padre de Escoto, para envenenarlo. Sí, hombre. Y la compañera tuvo los ovarios para denunciarlo, ¿viste? Sí, hombre. Marlene se llamaba. Marlene Moncada. Así se llamaba. Tuvo los ovarios, hermano. Qué mujer más valiente. Reclutada por la CIA para matar al padre de Escoto. Entonces ella contó, no me acuerdo bien los detalles, pero sí ella contó una conferencia, si eso fue, y me acuerdo a Lenin explicando y cómo era que iban a hacerlo la botella y los efectos de la del veneno que habían puesto en la botella. Yo me acuerdo que una de las cosas que uno le encantaba como periodista en aquella época era cubrir la seguridad o el Ministerio del Interior, porque siempre había noticias. Entonces nos peleábamos por ver quién cubría eso. Me acuerdo bien de eso. Esta chavala era chavala. Bonito, una mujer guapa. Y ella dio todos los detalles, cómo era que le iba a dar la botella, para qué era. Ella al principio no quería porque era matar a un cura. En fin. Pero así la seguridad quebró. El otro gran papel que hubo fue el de la Dirección Quinta, que dirigía Renán Montero, que se hizo una labor también extraordinaria. O sea, vos no podés separar las dos cosas, pues lo que hacía Renán y lo que hacía Lenin, eso era parte de un mismo muro de defensa, inexpugnable además. Renán Montero hizo unas cosas maravillosas por la revolución, desde la época del Chaparral, imagínate. Entonces, hay un compañero, que no sé si este es su nombre o no, Chepe Cerro, que publicó desde el lunes 6 casos de las cosas que evitó la seguridad. Me parece que está bueno. Espérate. Se me había olvidado esto. Tuvo los coyoles la revolución. Sé que a raíz de esto, de que quieren envenenar al padre de Escoto, la revolución expulsó a 2 agentes de la CIA, de la embajada. Y además digo, la fulana de tal, me acuerdo que fue Lenin que era el encargado, no estoy seguro, Tomás, no me acuerdo. Pero la cosa es que corren a 2 de los de la embajada. Anthony Quentin era el embajador yanqui aquí, en esa época. Entonces la revolución declara non grato al jefe de la estación CIA en la embajada yanqui y a la oficial de la CIA, que tenía un nombre todo raro, pero un nombre latino, pero no me acuerdo. La cosa es que era la encargada de la ejecución del atentado para matar al padre Miguel de Escoto. A los 2. ¿Por qué andamos con cuentos? Porque es de ahora. Siempre, hermano. Entonces, Chepe Cerro pone 6 grandes casos, además de los que yo he contado. Sí. La CIA planeaba envenenar la laguna de Azozosca. Lo impidió la Dirección General de Seguridad del Estado. La CIA pretendía introducir al país 15 locheras de Mickey Mouse que traían explosivos, los iban a donar a niños para que al abrirlos explotaran, matar niños. Esto es auténtico, esto no es novela de James Bond. Iban a asesinar a Miguel Obando y Bravo cuando estaba oficiando la misa, más o menos al estilo de cómo asesinaron a Monseñor Oscar Arnulfo Romero en El Salvador. Más o menos, el mismo estilo. Iba a estar él oficiando la misa y un francotirador le iba a asesinar y la culpa se le iban a echar al frente. Obando encabezaba la contrarrevolución en ese momento a nivel interno.
¿ya? Andaba pidiendo ayuda para la contra, etcétera, pues. Entonces el plan era que asesinaban a Obando, aquí se armaba la hecatombe y venía la invasión yanqui. Lo descubrió la seguridad del Estado. Dice, para justificar 48 horas después del asesinato en la iglesia de las Sierritas de Manao, porque allí eran las misas de Obando, eran allí, fue antes de la catedral, por supuesto, la catedral de los 92, 93, ¿no? En un terreno donado por Daniel, por cierto. Entonces, la misa, Obando la hacía en las Sierritas de Santo Domingo. Era matarlo ahí, una iglesia pequeña es esa. Y 48 horas después desembarcaba la 82 Brigada transportada a Estados Unidos. La explosión de la refinería, esto sí lo recuerdo muy bien. Todo fue público, se denunció. Tenían el plan de dinamitar la refinería. ¿Te imaginas lo que eso hubiera causado? No solo el desabastecimiento inmediato de combustible en el país, sino eso hubiera sido una tragedia. O sea, yo no sé a cuántos kilómetros a la redonda hubiese sido eso. De paso, la casa donde yo vivía con mi mamá, y nos hubiéramos ido. Ciudad Sandina se hubiera ido, sí, hombre. La Brisa, Linda Vista, Los Arcos, toda la zona, ¿cómo que se llama? Hasta la Morazán, seguramente, sí, hombre. Es que eso hubiera sido espantoso. Para este lado, ¿cómo que se llama? Loma Verde, todo eso se hubiera ido. Y para el otro lado también. Esto también lo recuerdo porque estaba participando en el equipo de propaganda en aquella época. Estábamos organizando el acto del 19 de julio en Estelí, ¿verdad? Y entonces me acuerdo que hubo instrucciones de última hora de que la transmisión de la televisión y de la radio iba a ser en diferido, pero simulando que era en vivo. Porque yo no sabía, en aquel momento yo no lo sabía, lo supe después, porque había la información que iba a haber un ataque de la contrarrevolución. Entonces se desinformó en la hora del acto, se desinforma en la transmisión, que la contra cree que en ese momento se está haciendo, pero ya había pasado el acto. Así fue. Entonces el plan era que con 2 cazas F-16 iban a bombardear la tarima. Ahí que se hizo en lo que hoy es el estadio de béisbol, ahí fue el acto. Y me acuerdo que fue un operativo enorme, porque recién habían atacado a la Trinidad, etcétera. Y eso se logró, cuenta Chepe Cerro, porque los agentes que estaban en Honduras penetran en la estructura y se dan cuenta. Los aviones iban a salir de Dalní. No masito, mano. No masito. Y en total, ¿cuántos atentados a la dirección del frente? Según dice Chepe Cerro, fueron 1.345. Yo creo que es una cifra al azar. No estoy seguro de esta cifra, pues, pero sí fueron muchos. Y sí, hombre. ¿A quienes querían matar sobre todo? Pues en especial a Daniel, a Tomás y a Humberto Ortega. Esos eran los principales objetivos. Y luego, por supuesto, Lenin. Yo no sé cuántos atentados. Sí, hombre. ¿Qué fue eso? ¿Cómo no? Entonces, la labor de la seguridad del Estado, con esos miles de compañeros y de compañeras, muchísimos de ellos anónimos, nunca vamos a saber sus nombres, que murieron como que si fueran contra y eran agentes de la seguridad, o que murieron como agentes pero haciendo acciones heroicas para impedir acciones contrarrevolucionarias. O sea, esa labor fue indispensable para que hoy en día estemos en lo que estamos. Fíjate que la mayoría de los muchachos, bueno, ya no son muchachos todos ellos, han pasado 30 años, ¿no? Pero la mayoría, 30 ¿qué? 32.
de esos muchachos lograron reconvertirse, después que los corren, ¿verdad? Una parte pasa al ejército de Nicaragua, pero la mayor parte los corren. Y la mayoría de esos muchachos comenzó a estudiar muchos derechos, estudiaron derecho, pues. Y otras carreras, pues. Tuvieron esa habilidad, la mayoría de esos chavalos. Un heroico. Quiero cerrar esto con unas frases que... Hay una frase de José Martí que es la que define a la seguridad de Cuba y también a la nuestra. Pero hay otras frases de José Martí que definen a la nuestra. A la actual, que está en el ejército, que es la inteligencia y la contrainteligencia, y a la seguridad histórica, la del Ministerio del Interior. Son 6 frases de José Martín que son una maravilla. Dice José Martí, el héroe nacional de Cuba, poeta extraordinario, pero extraordinario, caído el 19 de mayo de 1895, al día siguiente que nació Sandino. Imagínate vos lo que es la historia, ¿verdad? Debe hacerse en cada momento lo que en cada momento es necesario. José Martí, se aplica esto a la militancia también, hermano. Debe hacerse en cada momento lo que en cada momento es necesario. Esta segunda frase, estas dos son de su primer discurso ante la comunidad cubana que residía en New York, cuando él inicia su actividad política, el 24 de enero de 1980. Oigan esta frase que linda. El deber debe cumplirse sencilla y naturalmente. Es lindo eso, lindo. Son 2 frases de ese discurso. Debe hacerse en cada momento lo que en cada momento es necesario. El deber debe cumplirse sencilla y naturalmente. De hecho, esa frase es con la que él inicia. Después dice otra frase en una carta que él le escribe un día antes o un par de días antes de que él salga de Estados Unidos no me acuerdo de qué país sale, que va para Cuba. Ya la campaña por la independencia, la campaña militar se integra al Ejército Libertador de Cuba. Y entonces le escribe una carta a su mamá, y en esa carta dice lo siguiente: el deber de un hombre está ahí donde es más útil. ¿Oíste? ¿Oíste esta frase? El deber de un hombre está ahí donde es más útil. Donde sos más útil, ahí está tu deber. Otra frase que se la dice a un dominicano ese mismo día, el día que va a salir rumbo a Cuba, 2 o 3 días antes de salir rumbo a Cuba, le dice a un amigo dominicano: donde esté mi deber mayor, adentro o afuera, ahí estaré yo. Donde me corresponda, ahí voy a estar. Sigo. Dice José Martí: la verdad no se razona, se reconoce, se siente y se ama. Lindo. Otra. Mientras que la justicia no esté conseguida, se pelea. Mientras no alcancemos la justicia, la lucha continúa. Sigo. Y esto describe a la generación, a cada generación luchadora, ¿no? Vean qué lindo esto. Esto lo escribió en una revista que se llamó La Colonia. Es una generación que se sacrifica porque otra generación viva, respetada, noble y libre. Han de andar ocultas y de proclamarse en lo que son, levantarían dificultades demasiado recias para alcanzar sobre ellas el fin. O sea, hay que andar chitón. Perdón, lo leí mal esto. Es una generación que se sacrifica porque otra generación viva respetada, noble y libre. Ante esa heroicidad, dice José Martí, se calla. El respeto al que lo merece
honra al que sabe respetar. La verdad no se reconoce, no se razona, se reconoce, se siente y se ama. Es lindo esto. Y finalmente, tengo dos más, son las 8, ya voy, compañeros del MEFRA, ya voy. La famosa frase que rige a los servicios de seguridad de Cuba. En silencio ha tenido que ser, y como indirectamente, porque hay cosas que para lograrlas han de andar ocultas, y de proclamarse en lo que son levantarían dificultades demasiado recias para alcanzar sobre ellas el fin. Esa es la frase completa, y la dice en una carta que él está escribiendo el 18 de mayo de 1895, dirigida a su mejor amigo, un mexicano, Manuel Mercado, que fue dirigente del gobierno mexicano. Se la está haciendo, interrumpe la carta porque llegan a buscarlo y al día siguiente muere en combate. Nunca terminó esa carta. Y voy a leer finalmente esta frase que me va a hacer empalmar con lo que vamos a hablar el viernes. Asesino alevoso, ingrato a Dios y enemigo de los hombres, es el que, so pretexto de dirigir a las generaciones nuevas, les enseña un cúmulo aislado y absoluto de doctrina y les predica al oído, antes que la dulce práctica del amor, el evangelio bárbaro del odio. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.